El rey que caminaba entre su pueblo, vestido de mendigo. Un rey vestido de mendigo. ¿Quién de los reyes vecinos y de los reyes enemigos respetará a otro rey que se viste de mendigo? ¿Quiénes de entre los nobles, los guerreros, los generales, las personas de alcurnia, quieren que la cabeza del Estado, el rey, parezca a un mendigo, se comporte como un mendigo? ¿Quién de los súbditos, del pueblo llano, de los siervos, quiere tener un rey mendigo? Aún al pueblo le gusta contemplar la fastuosidad de sus gobernantes. En el siglo que terminó vimos algunas bodas que se transmitieron por televisión mundial con gran lujo entre personas de la nobleza. Y el pueblo estaba fascinado, como hipnotizado. De alguna manera se proyectaba en esa supuesta felicidad, en esa fama, lujo, grandeza, oropel que veía en esos nobles. Parece que nadie quiere un rey vestido de mendigo. Decíamos que la entrada triunfal, que es el texto que hemos estado comentando, nos muestra así a unos discípulos, a unos muchachos también, que gritan que ese que va entrando es el rey. Pero ese rey no es una persona rica, es un carpintero que no es reconocido por los sacerdotes, los escribas, los eruditos de su tiempo. Es un rey, ciertamente, pero sin corona, sin manto real, sin trono y sin cetro, y propiamente sin un adecuado séquito real. Un rey que en vez de venir en una lujosa carruaje, con briosos caballos pura sangre, viene en un burro, cuyas ropas pertenecen a las del vulgo, a la de cualquier artesano. ¿Cómo puede ser ese un rey que no lleva siquiera unos guardaespaldas ni una espada? Un rey a quien los gobernantes romanos que dominan a esa provincia reconocen, no le reconocen. ¿Cómo puede ser un rey si las autoridades de su pueblo, si las autoridades conquistadoras no le reconocen, si las personas ricas, las personas poderosas no le reconocen? Aquel que había creado el universo, la majestad de las galaxias, el brillo inconmensurable de las estrellas, ¿no tenía acaso poder para presentarse como un rey gloriosísimo, vestido de majestad, de luminosidad, de cegadora grandeza, de poder imponente que todos cayesen, si no fulminados, al menos postrados a sus pies? ¿Podía ese rey haberse manifestado así? No esperaría uno menos del rey del universo. Pero ¿quién va a creer que es el rey del universo un simple carpintero que es considerado un enemigo por todos los estudiosos, los piadosos, los conservadores de las tradiciones de Moisés? ¿Cómo? Si ni siquiera ellos le reconocen. ¿Cómo va a ser un rey sin gloria? Un rey que apenas tiene unos cuantos seguidores, pero no tiene un pueblo, no tiene un reino, no tiene una corona. Vamos a leer en Lucas capítulo 19,
Del verso 35 en adelante, trajeron a Jesús el pollino y habiendo echado los mantos sobre el pollino, subieron a Jesús. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahí tiene usted a mi izquierda un cuadro de un Jesús parado, mirando hacia abajo a la ciudad de Jerusalén, en una actitud y en una composición pictórica que nos comunica con intensidad esa tristeza que se refleja en el cuadro completo. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice el verso 41, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto que hemos mencionado, el Rey que viene en el nombre de Jehová, citando aquí quienes cantan estas alabanzas, los discípulos que entonan estas alabanzas a la entrada de Jesús, están citando el Salmo 118 en su verso 26. Un salmo que habla de apresurar y acercar nuestros pies hacia Jerusalén, al recinto del Señor. Y dice su verso 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jesús viene en el nombre de su Padre, en el nombre de Jehová. Sí, déjeme recordar que Jesús también es Jehová, en tanto que Jesús es divino. Pero Jesús se ha humanado, ha limitado su gloria. Y por eso estoy diciendo que es el Rey vestido de mendigo. No se aparece como aquella visión en el libro de Daniel, de Ezequiel o de Apocalipsis, un hombre resplandeciente, a cuya vista el profeta cae desfallecido. Se presenta humilde, como un hombre ordinario o menos que un hombre ordinario, como un hombre pobre, un hombre rechazado. Hasta diríamos, en la óptica de los enemigos, un hombre ridículo. ¿A quién se le ocurre aceptar que le digan que es un rey? Montado de esa manera, con esa ropa, sin ningún poder político, sin ningún poder económico, sin ningún poder social. Ridículo. Por eso, decía yo, no le llamemos la entrada triunfal. Nuestra reflexión anterior le llamamos la ironía profética. Quiero pedirle si me acompaña, por favor, a la epístola a los Filipenses, en su capítulo 2, para que notemos que no estamos diciendo una blasfemia o una cosa extraña al decir que el Rey Jesús se ha vestido de mendigo. Filipenses 2, dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Al comentar los versos anteriores nos preguntábamos, el domingo anterior también, ¿qué clase de rey era Jesús? ¿Y qué clase de rey
incluso algunos cristianos esperan o suponen un rey tan glorioso, tan poderoso, que les dé a ellos también una vida de poder, una vida de prosperidad, una vida de éxito. Pero en esta carta que Pablo escribió estando en una cárcel, no invita a la iglesia de Filipos, de la ciudad de Filipos, a sentirse grandes, poderosos, no les invita a sentirse señores del mundo, ricos ni exitosos. Cuando el verso 5 de Filipenses 2 dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, vale la pena preguntarnos entonces cuál es el sentimiento, cuál es la actitud que hubo en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo, por mano de Pablo, nos está diciendo a nosotros, a cada uno, a usted, a mí, que debemos tener. ¿Qué actitud es la que debemos tener? Y es cuando el apóstol Pablo en esta carta, que ahora leo, transcribe un himno cristiano primitivo, pletórico de teología cristológica, que dice en el verso 6, el cual, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ve por qué la ilustración del rey vestido de mendigo? Sigue siendo el rey, aunque se vista de mendigo, aunque haya dejado su palacio, aunque no le acompañe su guardia real, aunque no lleve unas talegas de oro para obtener lo que quiere, sigue siendo rey. Su esencia sigue siendo la misma de aquel que se sienta en el trono. No así ante los demás. No así en la decisión y en la actitud que ha asumido de ser manso, paciente, desenvolverse entre sus súbditos en las mismas condiciones que sus súbditos, de violencia, de pobreza, de miseria, de sufrimiento. No ha dejado de ser rey, pero se ha involucrado con sus súbditos en las condiciones precarias en las que ellos viven. ¿Cómo lo expresa Pablo? Siendo Jesús la manifestación, la gloria, la forma del Dios infinito, voluntariamente se anonadó, se despojó, dejó el trono, dejó los ropajes suntuosos, dejó la corona, dejó la gloria y tomó condición de hombre, y no solo de hombre, sino de hombre siervo, de hombre esclavo, de hombre de ínfima categoría, de hombre pobre, miserable con los miserables, pobre con los pobres. Así es como Jesús se despojó. No estamos diciendo entonces ninguna peregrina idea, nada que esté fuera del pensamiento bíblico, estricto, cristológico. Sigo leyendo en Filipenses 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La suprema humillación. Nadie puede humillarse tanto como Jesús, porque nadie estaba tan alto como Él. Ninguno de nosotros era ni es de condición divina. Por tanto, nadie estaba tan alto y por tanto nadie se está humillando tanto como Él. Pero además, cuando nosotros somos humillados, lo somos por fuerza, porque alguien nos ejerce violencia contra nosotros, porque alguien conculca nuestros derechos,
porque otros pasan por encima de nuestra dignidad. Pero nadie impuso u obligó a Jesús a humillarse. Voluntariamente Jesús se anonadó, voluntariamente Jesús se despojó. Por eso es que en los 4 evangelios, y ahora que nos ocupa particularmente Lucas, vemos a un Jesús plenamente humano, a un Jesús que nace en un establo, un Jesús pobre, un carpintero, un Jesús desconocido por los demás, rechazado. Nadie percibe que tras esa apariencia ordinaria está el Rey del universo, el creador de todas las cosas, el Verbo eterno de Dios. Nadie lo ve. Tampoco él intenta demostrarlo y desde una postura de inseguridad de sí mismo quiere mostrar quién es él realmente. Bueno, ustedes no lo saben, no lo ven, pero yo soy fulano de tal. Jesús se calla. ¿Revela acaso algo a sus discípulos? Deja la tarea al Espíritu de Dios, simbolizado en aquella estrella que guió a los magos, de revelar, que el Espíritu Santo revele quién es Jesús. Y por eso, en aquella entrada triunfal, así llamada, no vemos a un rey fastuoso en ningún sentido. Un rey humilde. No viene cargado de joyas. Para quien todavía arguye que el burro era un transporte de lujo, ¿y dónde están las joyas de ese rey que viene a todo lujo? No las hay. ¿Dónde están los ropajes de lino y púrpura, como las de aquel rico que tenía a Lázaro echado en el quicio del zaguán de su casa? ¿Dónde están esos ropajes? ¿Dónde está esa corona tachonada de piedras preciosas? Ese cetro de oro. No los hay. Es Jesús humillado que entra en Jerusalén. Pero, y aquí hay algo muy interesante que en lo que Lucas pone énfasis, es que los desposeídos, los marginados, los rechazados tienen la bendición, si abren su corazón a ello, de ver lo que los demás no ven. Jesús adoró, dice el Evangelio de Lucas 10, al Padre, porque escondió estas cosas a los sabios y se las reveló a los niños y a los sencillos. No quiero que se me olvide, tengo aquí en la mesa un ejemplar original de 1602 de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro. Recordemos que la primera Biblia traducida al español, la de Casiodoro de Reina, se conoció como Biblia del Oso. En el monasterio del que huyó Casiodoro, profesaba también Cipriano de Valera, que fue otro de los monjes que huyó. Más joven que Casiodoro, Cipriano le sobrevivió. Para la publicación de la Biblia del Oso, 1569, Casiodoro murió alrededor de 1596. Para 1602, Cipriano de Valera habría revisado la Biblia que publicaba ahora con una figura que vemos acá en la caja de guarda del ejemplar facsimilar, que es un hombre virtiendo agua sobre una planta y que nos recuerda un pasaje de la carta a los Corintios donde se dice que Pablo sembró la semilla y luego vino Apolos y virtió agua, regó aquella plantita que comenzaba a crecer para mostrarnos con ello que Dios usa a algunos de nosotros para iniciar la obra y a otros para continuarla, para confirmarla. Así, la Biblia del Oso de Casiodoro era la semilla. La Biblia del Cántaro era vertir agua en un siguiente momento de aquella gloriosa traducción de la Biblia del Oso. Aquí tenemos la edición facsimilar, también con su caja de guarda,
de la Biblia del Cántaro. Pues estamos muy contentos. En el año del 2002, esta Biblia cumplió 400 años, así que ahora tiene 418, más o menos, 418 años, y pues es una alegría tener a este ejemplar sobreviviente de la Biblia del Cántaro. Pues lo recordé porque muchos de los hermanos de la Reforma española sufrieron el desprecio, la persecución, el despojo de sus bienes, y porque estaba yo diciendo que en Lucas este tipo de personas son muy importantes: los gentiles, los endemoniados, las mujeres, los enfermos, los leprosos, los pobres. A quien se le reveló quién era ese hombre pobre sobre aquel burrito. ¿Quién es ese hombre que no tiene corona? ¿Quién es ese hombre ridículo que emula la entrada, imita la entrada de Salomón para ser coronado en la ciudad de Jerusalén? ¿Quién es ese hombre? No lo puede ver nadie más que los seguidores. Por eso Lucas insiste en ello: los discípulos, los seguidores. ¿Y quiénes eran esos discípulos? Según el Evangelio, le alaban por todas las maravillas que habían visto. ¿Quiénes fueron los beneficiarios, destinatarios de aquellas maravillas? ¿Quiénes recibieron sanidades? Los enfermos. Limpieza, los leprosos. Liberación, los endemoniados. Instrucción, las multitudes ignorantes. Pan y pescado, las multitudes pobres. ¿Quiénes recibieron amor y salud? Los gentiles, los desposeídos, los marginados. Ellos, exactamente ellos, forman la comitiva, el séquito real que comienza a decir: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Porque el Salmo 118 es un salmo de peregrinación. Es un salmo que dice: nuestros pies estuvieron a tus puertas, oh Jerusalén. Pidamos por la paz de Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, en el santuario, aparece el enviado, el Mesías, el ungido, el rey escatológico. Ellos lo ven lo que nadie ve. Recuerdan que Jesús ya había dicho eso a sus discípulos en otra ocasión: bienaventurados ustedes, los ojos que ven lo que los demás no pueden ver. Y eso lo comentamos ya cuando aquel anciano Simeón, que le había pedido a Dios no experimentar la muerte hasta que viera la salvación, fue guiado por el Espíritu Santo al templo. Cuando Jesús, a los 40 días de nacido, fue llevado por sus padres para ser dedicado al Señor. Cuando Simeón vio a aquel pequeño común entre tantos pequeños que iban a la ceremonia y al templo, entendió por el Espíritu Santo que ese pequeño era la salvación de Israel. Y por eso allá en el Evangelio de Lucas, en su segundo capítulo, dice cómo Simeón lo tomó en sus brazos y le dijo a Dios: Señor, ya me puedo morir con alegría hoy mismo, porque mis ojos han visto la salvación. Y preguntábamos, ¿cómo Simeón puede decir que un niño indefenso, que requiere todo el cuidado de sus padres para sobrevivir, sea frente al poder romano imperial de gran extensión territorial, la salvación de Israel? ¿Cómo puede decir que un niño inocente sea la salvación frente a las poderosísimas fuerzas mundiales del mal? ¿Cómo? Y ahora, adelantándome al final del Evangelio, que en su momento ya comentaremos, explayándonos más. ¿Habrá otro hombre miserable, reprobado y ajusticiado, crucificado a un lado de Jesús? ¿Que será el único que en vez de mirar
a otro colgado allí, a Jesús, en vez de mirar en Jesús, ese hombre pendiente de la cruz. Solamente a otro malhechor, a un falso profeta, a un iluso castigado por la utopía, verá en él a un rey cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por eso yo me pregunto, ¿cómo es que un anciano al que nadie le hace caso recibe del Espíritu Santo la apertura de sus ojos para mirar al Mesías? ¿Cómo es que estos muchachitos, muchos de ellos niños y adolescentes y discípulos de la gente pobre, tienen sus ojos abiertos para decir, este es el que viene, este es el rey que Dios había prometido? Él viene en el nombre de Jehová, Él viene a establecer el reino de Jehová. ¿Cómo es posible que un ladrón a punto de morir pueda ver lo que toda la multitud que rodea a la cruz, tanto de seguidores como de enemigos, pero sea él el único que puede ver en ese hombre desnudo, humillado, a un rey? Ese es el mensaje de Lucas. Son los discípulos quienes le proclaman. Pero, por supuesto, los fariseos, los guardianes de la tradición de Moisés, se escandalizan. Y se escandalizan por todo lo que ya hemos dicho. Jesús, sí, serás tú un maestro, pero bueno, yo creo que tú eres una persona sensata, prudente, y no estás de acuerdo con que esos jovencitos y esas personas ignorantes del pueblo te estén diciendo rey. Tú deberías limitarlos y decirles, no, no soy un rey. Pues por supuesto, ¿cómo vas a ser un rey si, como hemos dicho, no tienes los atuendos, las joyas, los símbolos del poder, el respaldo de nadie? ¿Cómo vas a ser tú el rey? Calla a tus discípulos. Estas son las palabras de los eruditos, son las palabras de los religiosos, las palabras de los hombres que se sienten prudentes, las palabras del poder terrenal, las palabras de Satán. Calla a tus discípulos, calla a tus discípulos. Y entonces Jesús dice, les digo, verso 40, que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Es Jesús o no es Jesús el Rey? Lo es. Aunque se haya humillado y despojado de su gloria, es el Rey. Aunque el mundo no lo acepte y no lo crea y no lo ame, es el Rey. Aunque Satanás ciegue los ojos de los hombres para que no vean en Jesús al Rey, Jesús es el Rey. No podemos dejar de proclamar que Jesús es el Rey. Tiene que ser proclamado que Jesús es el Rey. En el sermón profético decía Jesús, y este evangelio será predicado a todas las naciones. Es necesario que sea proclamado que Jesús es el Rey. Por eso en el libro de Apocalipsis, la proclamación del evangelio a lo largo de toda la historia humana está simbolizada por los 4 evangelios a la manera de 4 querubines con forma de león, de buey, de hombre y de águila. Los 4 evangelios como querubines guardianes de la gloria divina, la gloria de Cristo. La gloria que vio Isaías, Juan capítulo 12 dice que cuando Isaías vio la gloria de Dios, estaba viendo la gloria de Cristo. Y se relaciona de esa manera, después usted véalo con calma, Isaías capítulo 6 con Juan capítulo 12, la gloria de Cristo. Los evangelios y nosotros, los lectores, los proclamadores, los predicadores de los evangelios, debemos clamar que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Rey del universo, importantísimo sí, pero el Rey de nuestra vida.
invitar a las personas para que lo reciban como el Rey de su vida, de manera personal. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir llamar adentro. No basta con reconocer que Jesús fue un rey de los judíos, que Jesús es el rey de las galaxias lejanas. Hay que invocarlo como el rey de nuestra vida, el dueño, el gobernante de nuestra vida. ¿Y qué sucede si algunos dejan de proclamar? Si Jesús mismo, siguiendo los consejos de los fariseos, de los puros, hubiese callado a esos discípulos que decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, ¿qué hubiera sucedido? Jesús, muy a la manera de la literatura antigua del Medio Oriente, utiliza una figura y dice, si estos se callan, las piedras clamarán. Pero ¿cómo pueden clamar las piedras? Preguntémonos, ¿no? ¿Cómo pueden clamar las piedras? Bueno, yo diría que esta figura puede cumplirse de dos maneras. Recuerde usted que allá en Lucas capítulo 3, en el verso 8, y se lo menciono porque como usted ha estado al pendiente de todas las predicaciones y los videos de Lucas, recordará lo que le digo. Juan el Bautista les dice a los religiosos también, no se confíen ustedes de que van a participar en el reino de Dios porque estudian la ley de Moisés. No se confíen porque son estudiosos y guardianes de la Torá. No, porque os digo, dice ahí Lucas 3:8, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ese es el primer pasaje donde Lucas utiliza las piedras como símbolo de algo. En este caso, para mostrar que no se es hijo de Abraham porque se nació de la raza judía. Claro, esto afecta al judío que escuche, pero afecta también al evangélico despistado que quiere sentirse judío o que supone que ser judío es más importante que ser mexicano. No se es judío por nacer de raza judía, no se es judío por estudiar la Torá, la ley de Moisés. Por eso les dice Juan el Bautista, no se confíen. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ahora, estudiamos a Zaqueo, aquel hombre bajito subido al sicómoro, a quien Jesús le dijo, bájate, necesito quedarme en tu casa. Y entonces cuando aquel hombre ladrón, publicano, traidor a la patria, se convirtió en un discípulo de Jesús, Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa porque este también era un hijo de Abraham. No es un hijo de Abraham solo el justo, el piadoso, el sadik. No es solamente un hijo de Abraham, el judío ortodoxo con su kipá y toda su parafernalia y liturgia. No. Era también un hijo de Abraham, un publicano, una prostituta, un endemoniado, un leproso, un gentil. Esa es la buena noticia que el Evangelio de Lucas quiere subrayar. Por eso, cuando Jesús dice que si esto se callan, las piedras clamarán, y asociamos con la idea que había dejado sembrada Juan el Bautista, entendemos que las piedras en primer lugar significan a estos pecadores, endemoniados, leprosos, gentiles, desechables, que también son amados por Dios, aceptados por Dios, limpiados por Dios y son hijos de Abraham. ¿Y usted y yo? No somos la excepción porque no éramos mejores que ellos. Bueno, al menos yo, miserable, pecador, infiel a Dios, tuvo Él misericordia y me ha hecho un hijo de Abraham. Como si las piedras inermes e inertes, las piedras inmóviles y sin vida, cobraran vida y se convirtieran en hijos de Abraham.
Así es el milagro de la conversión. Así es el milagro de la gracia divina que viene y nos transforma por el puro amor, por la pura misericordia de Dios, sin que nosotros lo mereciéramos. No éramos más que piedras. Ese es el primer cumplimiento y es un cumplimiento maravilloso. Sin embargo, también hay otra manera de entenderlo, y es que, como lo leeremos, vamos a adelantarnos al versículo 44, que además tenemos en griego ahí en el púlpito. Vamos a leerlo y dice: «Que dafiusin se, que tatekna su en sí, que eukafisusin lithon epilithon en sí, anthonu kegnos tonquerontis episcopis su». Lo leemos despacio y dice: «Que dafisinse y arrasarante, que tatekna su en sí y a los hijos tuyos en ti, que eukafisusin lithon epilithon en sí y no dejarán piedra sobre piedra en ti, anthon uk egnos tonquerontis episcopis su, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación tuya». Tomo ahora, aunque voy a comentar más adelante, pero tomo ahora la frase que dice: no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y esa es la razón por la que Jesús está llorando, como también lo ilustra el cuadro mencionado. Porque dice el versículo 42, que Jesús lloró sobre la ciudad. La vida del Espíritu Santo en nosotros, la comunión amorosa con el Espíritu Santo entre Él y nosotros, es gozo ciertamente y es paz, pero también es tristeza por el perdido, también es dolor por un mundo desorientado, también es pesar por un mundo condenado, también es ira por quienes ocultan la verdad, por la verdad distorsionada. También es solidaridad y amargura con todo aquel que sufre, con todo aquel que se duele, con todo aquel que es aplastado por otro. El Espíritu Santo en la vida del cristiano no solamente es, como algunos supondrían o quisieran que fuera, solo gozo, solo éxito, solo prosperidad, comodidad, abundancia. Eso no es el cristianismo. Por eso hemos reiterado ya, Jesús no es el rey de la abundancia. Jesús no es el rey de la salud plena y siempre presente. Jesús no es el rey del éxito. Jesús no es el rey de la prosperidad y el dinero. Jesús es el rey humillado, es el rey doliente, es el rey que sufre, es el rey que llora. Y usted y yo, que somos sus seguidores, sus discípulos, entendemos eso. Seguiremos la invitación de la carta de Filipenses: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El de humillarnos, el de despojarnos voluntariamente, el de llorar con los que sufren, el de asumir la pobreza para que los otros sean bendecidos. Está en nosotros esa actitud. Si entendemos qué clase de rey es Jesús y somos sus seguidores y queremos ser como Él, entonces podemos lograrlo. Pero si tenemos una idea distorsionada de quién es Jesús, suponiendo que es, como dije, el rey de la abundancia y el éxito, entonces estamos siguiendo a un fantasma que no es Jesús. Un fantasma que nos llevará al fracaso, porque la fe que se coloca en aquello que no existe solo está destinada a fracasar. Jesús llora. Llora por amor de Jerusalén, no de las piedras, no del punto geográfico, no de las casas, no de la muralla, no porque sea la ciudad santa, entiéndase muy bien eso, sobre todo para quien idolatra los lugares santos.
Jesús está llorando por la gente. Nosotros nos preocupamos por la gente. Por eso estas doctrinas de guerra espiritual, que suponen que los demonios se posesionan de colonias, de ciudades, de países, son una barrabasada, una tontería, porque a Jesús no le interesan los lugares, ni al diablo le interesan los lugares. La lucha del conflicto a lo largo de la historia es la lucha por las personas. La arena de la lucha es el corazón, es la mente, son las decisiones de las personas. Jesús está llorando por las personas, como Jeremías, según el libro de Lamentaciones, lloró ante las ruinas de aquella Jerusalén quemada, arrasada, asesinado los habitantes, violada las mujeres, estrellado los niños contra la pared y los sobrevivientes llevados en la deportación. Jeremías llora. ¿Llora por puertas? ¿Llora por casas? ¿Llora por calles? ¿O llora por la gente? Jesús, a la manera de Jeremías, está llorando por la gente. Por eso también en el Apocalipsis, cuando se habla de la Jerusalén de oro, de la Jerusalén dorada, no se trata de calles de oro, puertas de oro, casas de oro, se trata del pueblo, se trata de la iglesia, el pueblo escogido. Y Jesús está llorando porque a pesar de que el pueblo ha sido escogido, el pueblo no reconoce lo que tiene que reconocer. Y déjeme, sin afán de criticar, mucho menos de lastimar a alguien. Si alguien supone que Dios elige y los decretos divinos deciden quién se salva y quién no se salva, ¿cómo explicamos este pasaje? Este pueblo ya está escogido, es el pueblo escogido. No podemos decir, bueno, todos los que fueron destruidos en Jerusalén fueron incrédulos porque Dios no les dio la fe, porque no los había escogido en todo caso para destrucción. Entonces, ¿por qué Jesús tiene compasión? ¿Por qué les predica? ¿Por qué llora si no están escogidos más que para destrucción? Eso es contradictorio. Dios invita, escoge, pero no fuerza, no obliga. Por el contrario, Dios espera amorosamente una respuesta amorosa del hombre y el pueblo aquí no da esa respuesta y por eso llora Jesús y dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tú entendieras lo que Dios te está dando hoy, si tú entendieras las circunstancias y las decisiones que te permitirían vivir la paz de Dios, ¿cuál es el problema? No quieres verlo, está oculto a tus ojos. No está oculto porque Dios te lo ocultó. Sería irracional decir que Dios llora porque no lo ven, pero Dios mismo se los ocultó. Eso no. Jesús llora porque está oculto a los ojos de ellos, pero está oculto porque la actitud de su corazón no quiere verlo. Ese es el problema que tenemos que examinar en nuestros propios corazones. Y el verso que acabamos de leer, ahora se los voy a leer en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Tengo aquí la Biblia ilustrada para los pequeños, pero es exactamente la misma versión. Lucas 19:44. Dice así, ellos arrasarán contigo y con tu gente, lo que acabamos de leer en griego, ellos arrasarán contigo y con tu gente, las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra, todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Se entiende bastante bien, ¿no? No reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Por tanto, había que preguntarnos, o en todo caso detenernos a reflexionar en lo que significa el tiempo de la visitación. Porque como tiempo de la visitación no se restringe a esas circunstancias en las que Jesús ha llegado a Jerusalén.
Y ya sabemos que ha llegado para que lo maten. Pero ¿qué tal si en nuestras propias vidas Dios nos está visitando? Dios está dándonos una oportunidad, o en la versión que acabo de leer, en la versión que acabo de leer, dice, porque no conociste la hora en que Dios vino a salvarte. No hemos reconocido que Dios está aquí actuando en nuestra vida, su Espíritu Santo está invitándonos a decir sí a la salvación de Dios. Y si no hemos reconocido eso, y Dios no quiere obligarnos, si nuestros ojos se han cegado porque no nos conviene, porque queremos seguir como estamos, entonces el tiempo no se detiene. Aquí está lo pavoroso del asunto, lo que nos deja ensimismados. El tiempo transcurre sin detenerse y por tanto, si no reconocemos la hora en que Dios quiere salvarnos, ese tiempo se va. Ese tiempo se va. Y tal vez haya otro momento en que Dios nos dé una oportunidad. De algunas cosas seguramente sí, de otras no. Y muchos, habiendo tenido en esta vida la oportunidad de salvarse, no la quisieron, la dejaron pasar, se murieron y estarán en la condenación eterna porque no conocieron la hora en que Dios vino a salvarlos. Así de riesgoso, así de peligroso es esto. Caminar en la voluntad de Dios cada día se vuelve tremendamente importante. Y mire el contraste entre los que creen que lo que va a pasar tiene que pasar porque así está destinado que va a pasar. Esa es una postura irresponsable e incluso supersticiosa porque supone un destino. Lo que este texto nos dice es todo un desafío que pesa sobre la responsabilidad humana. Dios ha hecho lo que le toca hacer. Dios ya envió a su Hijo. Jesús ya vino y ya murió y ya nos amó. Jesús ya resucitó. El Espíritu Santo ya vino, ya tocó a la puerta de tu corazón. ¿Respondiste? ¿Notaste que era el tiempo? ¿Cerraste los ojos a la oportunidad? ¿Y el momento se fue? ¿El instante desapareció? No hay más. Grande es el peso sobre nuestra responsabilidad como seres humanos racionales, conscientes, libres, para reconocer el tiempo y tomar decisiones. No podemos dejar de tomar decisiones. Posponer una decisión o suponer que no decidimos, eso ya es una decisión. En el caso de la salvación, posponer la decisión es igual que decir no. No podemos dejar de decidir. El hombre está hecho para decidir. Y debemos de reconocer el tiempo. Porque buenas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para nosotros, dice la carta a los Efesios. Y si esas buenas obras estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo, y el mundo tiene 13,000 millones de años, y finalmente llegó el año y el mes y el día y la hora en que esa buena obra yo tendría que haberla recibido y vivido, y no lo hice y se me fue, millones de años para que llegara este momento, y en el momento no supe verlo y ahora se fue y no volverá jamás. Qué cosa tan terrible, ¿no? En realidad, me vuelve a la mente a las palabras de San Pablo: caminemos con temor y temblor. Como los judíos no reconocieron el tiempo de la visitación,
Nosotros debemos de reconocerlo. Hermanos, este es en primer lugar en sentido individual, el tiempo en que usted debe darle su vida a Cristo. Si mañana el Espíritu Santo le volverá a invitar, si usted estará vivo, si su corazón no se habrá endurecido más, no lo sabemos. Hoy tomemos la decisión. Tiene que ser hoy. El instante no vuelve. Pero también como iglesia sepamos el tiempo en que vivimos. Es el tiempo de un fascismo mundial, de un totalitarismo, de un pensamiento único que se nos impone. Esta semana se decidirá si un juez emite una sentencia en contra de una diputada que está en desacuerdo con la ideología de género. Y las mentiras de la ideología de género le señalan como proferente de un discurso de odio, como una discriminadora, lo cual es falso, porque estar en desacuerdo con una idea no es discriminar, y decir no estoy de acuerdo con esa idea y no me parece justa no es ningún discurso de odio. El discurso de odio proviene de ellos cuando dicen condénalo, encarcélalo, múltalo, destitúyelo, cállalo. Ese sí es un discurso de odio. Pero tenemos que ver cuál es nuestro tiempo. Ya lo comentamos cuando reflexionamos sobre que la parusía, el regreso de Cristo, será como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Reconocemos el tiempo en el que estamos viviendo? ¿Reconocemos que es la última oportunidad de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios antes de que nos los arrebaten y los arrastren definitivamente a la maldad? ¿Reconocemos el tiempo? En el sentido físico estamos cumpliendo un mes de una tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Para el día de hoy estamos en números tan altos como los que tuvimos en el semáforo rojo en el mes de febrero. En las últimas 24 horas hemos tenido 12,500 contagios solo en 24 horas. ¿Está usted consciente del tiempo que está viviendo, de la oportunidad que Dios le está dando, que tal vez sea la última? Ese es el desafío. ¿Qué sucedió con este Israel de este tiempo que no quiso reconocer su momento? No vio que ese que entraba en el burrico era realmente el Mesías, era el rey. No lo vio, lo mató, lo rechazó. Y el judaísmo, cuando menos por parte de sus autoridades y gobernantes, se decidió por desconocer al Mesías Jesús. 40 años solamente. Jesús murió en el año 30. Para el año 70, los romanos destruían Jerusalén, destruían el templo de Esdras y se quedaban los judíos sin país por 2000 años. Y se quedaban sin templo, no sé cuánto tiempo, porque hasta la fecha no tienen templo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque empezaron a seguir a otros mesías guerreros que les ofrecieron libertarlos de los romanos. Para el año 70, para el año 110, otro de los emperadores, y frente a la rebelión de Bar Kokhba, a quien incluso rabinos de Jamnia, de la escuela rabínica de Jamnia, rabinos tan importantes como Rabí Akiva, lo reconocían como Mesías, un guerrillero llamado Bar Kokhba. El emperador Adriano determinó que se destruyera lo que quedaba de Jerusalén, que se pasaran arados sobre las casas para que no quedara piedra sobre piedra. Y él no conocía ni era un creyente de las palabras de Jesús, pero así lo ordenó el emperador. Y prohibió que los judíos vivieran en Jerusalén porque eran unos rebeldes y no quería una revuelta futura. Aquella generación de judíos que rechaza al Mesías pierde todo, acepta a los falsos mesías y efectivamente lo que había dicho Jesús. La ciudad fue arrasada con sus hijos dentro de ella y no quedó piedra sobre piedra. Voy a leerles un poco de eso. El general Tito, con 4 legiones, es decir, 60,000 hombres,
sitió Jerusalén durante un largo tiempo, más o menos unos 5 meses. Y era muy difícil de tomar la ciudad de Jerusalén porque estaba rodeada por 3 murallas, más un recinto del templo, que era como una fortaleza, el palacio de Herodes, que era otra fortaleza, las 3 torres muy importantes, la fortaleza Antonia, con 4 torres, y los valles que dividían como barrancas del Monte Santo, infranqueables. Jerusalén parecía una ciudadela fortificada que no podía ser tomada. Por eso a Tito le costó 5 meses de construir terraplenes, plataformas, talando bosques de todas las áreas circunvecinas. Pero dentro de la ciudad los propios judíos estaban peleando entre sí, porque los celotas, aquella secta guerrillera, aquella secta que pensaba que Dios iba a respaldar a la espada y optaron por el camino de la revolución, entre ellos estaban divididos y entre ellos estaban peleando entre sí, lo cual debilitó al pueblo que aceptaba a estos mesías falsos, violentos, porque al pueblo no le gustó el mesías mendigo, el mesías manso, el mesías humilde. Ellos querían estos mesías valientes, bravos, héroes, violentos, poderosos. No cometamos el mismo error. Para desanimar a los judíos que estaban dentro de la ciudad, cada día se crucificaban 500 prisioneros alrededor de la muralla para aterrorizar y desanimar a los que defendían la ciudad. Se dice que las personas estaban muriendo de hambre, parecían fantasmas. El templo fue quemado, degollaron a miles de pobladores de la ciudad y a los sobrevivientes los vendieron como esclavos. Flavio Josefo fue un judío que participó en la guerrilla, pero después, por distintas circunstancias, se volvió el historiador del emperador Tito y escribió, entre otros libros, que se llama La Guerra de los Judíos. Voy a leer el episodio de una mujer que había cocido un hijo suyo por causa de la gran hambre. Son 2 tomos, solo voy a leer 2 páginas, pero suficiente para ilustrar lo que Jesús estaba advirtiendo. No porque Jesús lo hubiera mandado como una venganza, no como que Jesús lo hubiera deseado por cuanto lo rechazaron, no. Era, como dijimos en la plática anterior, del rey, en la parábola del rey, que dijo: degüellen a todos los que no quisieron aceptar mi reinado. No es que sea un Dios cruel y que es Él quien quiere que suceda esto. No es así. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Pero ¿cuáles son las consecuencias de que nuestra responsabilidad, la libertad de la que hemos hablado, no queramos reconocer el tiempo de Dios, la salvación de Dios y optemos por el no frente a Dios? Entonces todas las consecuencias las vamos a sufrir, como estas. Escuche bien, una mujer de las que vivían de la otra parte del río Jordán, llamada María por nombre, hija de Eleazar, natural del lugar o barrio llamado Betesobra, que quiere decir la casa de Hisopo, noble en linaje y rica, huyendo con toda la gente, recogióse dentro de Jerusalén. Y allí estaba cercada, no menos que todos los otros, rodeada por los romanos, ¿no? Todos los bienes que ésta había traído de su tierra, habíanselos ya robado los tiranos de Jerusalén, es decir, los propios judíos le habían robado sus cosas. Lo que le quedaba escondido y todo el mantenimiento que hallaban, se lo llevaban los amotinados que en su casa cada día entraban, estas facciones de los celotas que se peleaban entre sí. Enojábase con esto la mujer gravemente porque, maldiciendo cada día a los ladrones que en casa entraban, ellos se movían contra ella más ásperamente. Viendo también que ninguno, por enojado que estuviese, ni por misericordia que hubiese, la quería acabar de matar. Antes, buscando de comer para ella, lo buscaba para otros. Érale quitada también la libertad y poder de tomar algo,
y moríase ya de hambre, no menos que los otros. Y la ira que tenía la encendía mucho más, cierto que no hacía la hambre, o sea, si no comía. A veces pensamos que como la iglesia se va a ir en el rapto, no va a sufrir. No, a nosotros nos va a tocar sufrir como a tantas generaciones de cristianos que han sido perseguidos, encarcelados, expulsados, despojados o asesinados por Cristo. También a nosotros nos ha de tocar. Lo que esta mujer sufre y lo que esta mujer vive nos será común. Pero ahora viene lo terrorífico. Con la fuerza pues que su ánimo sufría y con la necesidad movida, levantóse a hacer cosa contra toda humanidad y naturaleza. Porque arrebatando un hijo que a sus pechos tenía, dijo: «Oh desdichado y miserable de ti, ¿para quién te guardaré yo entre tanta guerra revuelta, sedición y entre tan gran hambre? Ya que vivas has de ser puesto en servidumbre debajo de los romanos, y los tuyos son aún más crueles que estos». O sea, los judíos, dice ella, los judíos son más crueles que los romanos. Estos judaizantes que se sienten seducidos por el judaísmo no entienden que todos los hombres somos igualmente malvados y que en el que los judíos hoy también tienen marcha homosexual en Jerusalén y que los judíos también son injustos y ladrones y avaros y que los profetas constantemente están hablando del pecado de los judíos. Y no somos antijudíos, antisemitas. Sigue diciendo la mujer: «Sírveme pues a mí con tus carnes de mantenimiento, a los malos revolvedores de furia, y sirve de cuento en la vida humana de los hombres, lo cual solo falta en tan grandes destrucciones y adversidades de los judíos». Es decir, que lo que ella iba a hacer también haría enojar a otros, pero lo merecían. Diciendo esto, mató a su hijo y coció la mitad y ella misma se lo comió, guardando la otra mitad muy bien cubierta. Los amotinados, los judíos, entran en casa y habiendo olido aquel olor tan malo y tan dañado de la carne, amenazábanla que luego la matarían si no les mostraba lo que había aparejado para comer. Respondiendo ella que había aún guardado la mayor parte de ello, entrególes lo que les sobraba del hijo que había muerto. Ellos viendo tal cosa, les tomó un tan temeroso horror y perturbación que perdieron el ánimo con ver cosa tan perversa y tan nefanda. Dijo empero la mujer: «Este pues es mi hijo y esta es mi hazaña. Comed vosotros, porque yo ya he comido mi parte. No quiero que seáis más tiernos que una mujer, o más misericordiosos para el niño que ha sido su propia madre. Si vosotros tenéis piedad y honráis la religión y desecháis mis sacrificios, yo ya he comido. Quede también para mí lo que sobra». Amedrentados ellos, solo por haber visto cosa tan fiera, saliéronse temblando, aunque apenas pudieron dejar que la madre sola se hartase de esta vianda. Fue luego la ciudad llena de esta maldad, y divulgóse entre todos, y poniéndose cada uno delante de aquella matanza, estaba amedrentado no menos que si él mismo hubiera acometido aquella maldad tan grande. Todos los que estaban hambrientos corrían buscando quien los matase, y eran llamados bienaventurados los que antes de padecer tal morían. Es decir, era mejor morirse que sufrir tan atroz hambruna. Presto supieron también los romanos esta desdicha y adversidad, de los cuales unos no lo creían, otros se condolían y compadecían grandemente, y muchos tomaron de aquí nuevo aborrecimiento a los judíos. Tito, el general, en esto estaba haciendo sus ruegos a Dios, si quería dar paz a los judíos, haciéndoles olvidar libremente todo el daño que habían cometido. Pero los judíos, en lugar de paz, deseaban guerra. Ojo, no conocieron su tiempo. Y por concordia, sedición y revuelta, por hartura y abastecimiento, hambre. Y habiendo ellos con sus propias manos comenzado a quemar el templo, porque esto es cierto, Tito no quemó el templo.
El incendio del templo comenzó por manos de las propias facciones judías que luchaban entre sí. Habiendo ellos comenzado a quemar el templo, el cual él les había guardado, entendió claramente que eran muy dignos de estos mantenimientos. O sea, Tito dice, bueno, entonces son dignos del castigo. Pero la maldad de esta comida tan ilícita y tan nefanda habíase de cubrir con la ruina y destrucción de la propia patria, ni había de sufrir que el sol saliese ni diese a luz a la ciudad en la cual las madres comían sus propios hijos. Los padres debían primero servirse de tales viandas antes que las madres, los cuales no dejaban las armas después de tales muertes. Diciendo estas cosas pensó que ya todos los enemigos estaban desesperados y que no habían de cobrar ya ceso, o sea, su cordura, ceso, pues habían padecido todo lo que antes que lo padeciesen pensaban de hacerles mudar sus ánimos y propósitos. Es decir, a pesar de tantos castigos, los judíos no habían entendido, querían seguir rebelándose, querían la guerra, y entonces Tito se decidió por la total destrucción de la ciudad. Y se cumplió así, entre Tito y el emperador Adriano, si no mal recuerdo, la total destrucción que no quedó piedra sobre piedra. Vamos cerrando. En estos tiempos de destrucción del mundo que nos ha tocado vivir, estos tiempos previos de la inminente venida de Cristo, terminemos recordando lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 4. Cuando dice en el versículo 4:13 de primera Tesalonicenses, no quiero, hermanos, que ignoren de los que han dormido. Si Jesús resucitó, también nos resucitará a nosotros, pero especialmente esto, ¿no? 17. Cuando Jesús venga, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con Él. Esto es lo que se ha utilizado para decir que hay un rapto de la iglesia. Que Cristo viene hasta las nubes, se lleva a los discípulos, a los escogidos, y nos vamos al cielo. Que Jesús viene hasta las nubes, sí. Ya en el sermón profético de Lucas hemos hablado de esto, solo lo comento muy rápido. Sí, de manera simbólica Jesús llega hasta las nubes, y donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, recuerda. Los ángeles recogerán de los 4 cabos de la tierra a los escogidos, y nos reuniremos a Jesús. Pero, y aquí está la diferencia, al igual que la entrada de Salomón a Jerusalén, al igual que la entrada de Jesús en aquel episodio que la gente ha dado en llamar la entrada triunfal, cuando salgamos al encuentro de Jesús, será no para irnos a ningún cielo, sino para que comience la renovación plena de los cielos y la tierra creados por Dios, para que juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, le acompañemos, seamos el séquito real, que de la misma manera que estos discípulos clamaron y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, nosotros en ese instante en que Él nos arrebate y nos transforme y nos dé un cuerpo inmortal, nosotros también diremos, bendito el que viene en el nombre del Señor, y entonces Él entrará en el mundo para juzgar a los vivos y a los muertos, para terminar con la iniquidad, para establecer la plenitud del reino de Dios y entregarnos a sus seguidores el reino, en un cuerpo resucitado que disfrutará eternamente la nueva creación, los cielos nuevos, la tierra nueva. Así que podemos tener todo ese panorama completo. Jesús dejó su gloria, se anonadó. Por eso vino a este mundo como un humano y entró en Jerusalén, sí, como un rey a los ojos de Dios, un rey a los ojos de los discípulos, pero un fracasado a los ojos del mundo. Entró como un rey y lo mataron. No lo coronaron, no le dieron un trono, no le rindieron pleitesía, lo mataron. Ahora Él se ha ido a recibir el reino, como dijo la parábola, y se tarda. Mientras tanto nos ha dejado aquí para que suframos lo que Él sufrió, para que aprendamos a tomar las decisiones como Él las tomó, para que aprendamos a comprender y a buscar la voluntad de Dios como Él la buscó. Un día regresará
Un día en que el mundo sufrirá como sufrió Jerusalén la destrucción en el año 70. Un día regresará cuando la iglesia también sufra la persecución del martirio como Él lo sufrió. Pero en aquel instante que Jesús regrese hasta las nubes, nos resucitará. Y nosotros con Él entraremos a este universo, a esta creación, a estos planetas y galaxias, para la renovación de toda la creación, el establecimiento pleno y eterno del reino de Dios. Por tanto, ¿conoce usted el tiempo de la salvación? ¿Reconoce que hoy Dios le llama? ¿Que hoy Dios le está visitando? Hoy es el día que tenemos que tomar decisiones. Decisiones de entrega absoluta al Rey. ¿De qué sirve celebrar el Domingo de Ramos? O incluso repetir como letanía, como liturgia, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si no es un clamor, una oración que brote de nuestro corazón en la que le digamos, sé el Rey, bendito tú, Rey, que vienes en el nombre de Dios a gobernar en mi vida, a ser el Rey de los reyes, el Señor de los señores, en mis decisiones, en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi mente, en mi futuro, en mi familia. Amén.